Hola, como siempre muy agradecido por estar ahí de nuevo para escuchar y ver este nuevo programa de Carta Blanca. En el día de hoy, y por falta de tiempo, que muchas veces nos ocurre eso, que en nuestro despacho o en nuestro sitio de trabajo pues no tenemos muchísimo tiempo pues para hablar con las personas y por supuesto para explicarles las cosas que muchas veces les suenan a cosa extraña porque nunca han visto, y ante esa sorpresa y los métodos que han seguido hasta ahora y los que ahora se le proponen, pues lógicamente pueden llegar a sentirse un poco hasta incómodos e incluso desconfiados. Entonces este programa de hoy es la contestación, que ahora parece ser que tenemos por lo menos un poquito más de tiempo, para explicarle, para contestar a este paciente, ¿no? Uno de los mejores cantantes que ha podido parir esta tierra. Y desde aquí, por supuesto, yo mi agradecimiento por las canciones que nos ha hecho escuchar, que ha compuesto y que ha dirigido y lo que sea, ¿no? Entonces es tan buen cantante como grande, no es grande como un mayo. Y en ese sentido, querido cantante, pues yo te voy a explicar un poquito y con más tranquilidad el por qué has venido después de 3 meses o 2 meses o sabe Dios cuánto, con ese dolor de rodilla, y que cuando hemos hecho esa pequeña historia y tú por fin, con unos ojos así como platos y muy extrañado, casi desconfiado, incluso lo comprendo, pues yo te respondo a esa pregunta, que qué es lo que me pasa, doctor, ¿no? En ese sentido, o qué es lo que me pasa, José Antonio. Entonces yo te digo que todo ese problema pues viene de tu estómago, que entonces, a pesar que ya nunca terminabas de caer al suelo, por lo grande que eres, quiero decir, nunca terminabas, porque hasta que te llega la cabeza al suelo han pasado varios minutos ya, ¿no? Y por supuesto que es directamente proporcional a la cantidad de sorpresa en ese sentido que manifestó tu cara, ¿no? Y también la pregunta que cuando yo te estaba pinchando, el por qué sin tocarte la rodilla para absolutamente nada, pues te pinchaba a distancia, sin entender absolutamente nada. Y por supuesto, vuelvo a decirte, y ruego que me perdones por aquella ocasión, no te pude contestar porque el ritmo que llevamos allí, como tú ya bien has visto, pues no nos da para más, ¿no? Entonces hoy pues te voy a decir que, en primer lugar, te tienes que plantear la siguiente cuestión: ¿por qué tienes que tener un dolor de rodilla supuestamente por un ejercicio físico violento? ¿Por qué tu rodilla te duele precisamente en ese sitio, que el dolor va a más, que la multa se va incrementando y que, por supuesto, al no pagarla me refiero, al no darte ninguna solución, esa multa se va aposentando en su cantidad y que cada día es más difícil, porque, por desgracia, la defensa del cuerpo, o ese meridiano en concreto, o ese órgano en concreto, cada día está más débil, porque nadie te ha explicado en ese sentido el por qué te ha pasado eso y cómo va degenerándose o cómo se va incrementando toda esa patología tan sumamente específica. Entonces yo sé, porque tú me has contado que, bueno, pues te han visto pues los médicos más famosos, que te han intentado, a los cuales yo alguno conozco y tengo el gusto de conocer, pero nunca te han explicado, te han explicado de una forma anatómica, porque te han hecho muchísimas pruebas y muchísimas consultas, pues que en un momento determinado pues parece ser que las fibras de un tendón en su inserción están un poco necrosadas, y porque esa rodilla está inestable, tú no puedes levantarte, no puedes flexionar la pierna. Estas cosas desde un punto de vista anatómico te las han explicado perfectamente bien. Por supuesto que quedan reflejadas
en esas pruebas complementarias tan sumamente modernas y caras, y por supuesto que muchas veces, la inmensa mayoría de las veces, pues son necesarias. En este caso concreto, pues por una simple multa de aparcamiento, pues pagas tus 2.000 duros y el guardia se olvida de ti, ¿no? Pero ya con este tema, por ponerse uno más cabezón de la cuenta, pues ya no solamente se rebota el guardia, sino que se va a rebotar el sargento y todo el cuartelillo, ¿no? Y llegando a los 3 meses, esa multa ya se ha convertido casi en un sueldo de todo un mes, ¿no? Y en ese sentido, yo me gustaría que te hicieses la siguiente pregunta. ¿Por qué tú eres así y por qué te ha pasado esa cuestión, ¿no? Ese dolor de rodilla tan sumamente puntual? De la forma en que eres, físicamente e incluso emocionalmente, ¿quién te ha explicado, o si alguna vez en un momento determinado te has dejado explicar el por qué eres así? ¿Cuál va a ser tu biorritmo, digamos así, o cuál va a ser tu trayectoria en la vida, y cuál va a ser la patología más frecuente que es posible que tú vayas a sufrir, ¿no? Y por supuesto, cómo te puedes defender ante ella. Como tú comprenderás, yo no voy a estar aquí como un adivino, porque ni lo soy, ni me interesa, ni entiendo de esas cosas, ¿no? Sino que es un fiel reflejo de estudios que, no me los he inventado yo, sino que yo los aplico exactamente de la misma manera, o de la forma más fiel que me los han enseñado, ¿no? Y eso pues me obliga y me gusta pues explicarte las cosas como voy a intentarlo, ¿no? Entonces, en primer lugar, te tengo que decir que a ti, ¿quién te ha dicho que tú personalmente tienes una constitución? Quiero decir que tú, a partir de unos genes y tal, pues, y por una serie de circunstancias, etcétera, etcétera, pues has nacido con una constitución, que eso te va a dar, por supuesto, una forma física, e incluso pues también un carácter, ¿no? O un carácter más bien emocional, ¿no? Donde van a estar tus puntos más fuertes y tus puntos más débiles. En ese sentido ya hemos hablado, cuando explicábamos puntos y meridianos y órganos, la energía biológica y la energía de cada uno de los órganos que daba una respuesta ante unos estímulos determinados, ¿no? Que eso daba pues más o menos pues un carácter, incluso con el tiempo pues ya fijaba perfectamente tu personalidad, ¿no? Entonces, ¿quién te ha hablado también para este cuerpo tan grande, tan raro, quiero decir, esa constitución tan sumamente rara, aproximadamente pues un individuo de cada 10.000 salen con esa constitución tan sumamente marcada, ¿no? Entonces, como tú comprenderás, eso ni es bueno ni es malo, sencillamente es como es, ¿eh? Eso te da una forma de ser, una forma de sentir, una forma de enfermar, e incluso, y dentro de muchísimos años, cuando todo se vaya deteriorando de una forma natural, pues tengas que ir a rendir cuentas o a jugar al mus con San Pedro, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿quién te ha hablado de esas cuestiones? Y por supuesto, ¿quién te ha hablado de las alimentaciones que en la tierra y en los mares y estas cosas? ¿Qué es lo que mejor te va para protegerte precisamente contra esos puntos flacos que de una forma natural pues te han parido, ¿no? En ese sentido. Entonces, cuando yo te digo que después de escucharte lo mejor que yo he podido, yo te digo que ese es un problema de ese estómago, por esa constitución, pues no solamente es, digamos, que te ha tocado eso y tienes mala suerte, ni muchísimo menos, sino que eso también viene aderezado pues con el género de vida que tú llevas, ¿no? Entonces, como comprenderás, y como todos comprenderán, si alguno más nos escucha aparte de ti, pues la forma de vida que llevas quizá, bueno, es tu profesión y con eso no hay más que hablar, ¿no? Quiere decir que a estas alturas ninguno de nosotros podemos cambiar, ¿no? Sino que eso, por supuesto, necesitas una buena información pues para protegerte y en la mayor medida pues hacer las cosas siempre para cuidar tu caja o tu cuerpo, en ese sentido, que es de lo que por supuesto tú vives, ¿no? Y de tu voz y de tus artes y demás cuestiones, ¿no? Entonces, en ese sentido,
Si yo te digo que estás enfermo de ese estómago, es porque, lógicamente, ya digo, es por ese nacimiento que tú has tenido y, por supuesto, y ya te lo conté también, que si yo cuando he viajado y te comenté que el hombre de una forma natural, pues a la máxima velocidad que su cuerpo puede aguantar para trasladarse es a la velocidad que trotaría un caballo o correría un caballo. Pero como tú comprenderás, ahora los coches no solamente tienen un caballo o dos caballos, sino que tienen la tira de caballos, ¿no? Eso en primer lugar. Si nos montamos en una avioneta, pues eso ya suele tener más caballos. Y si nos montamos en un avión de cualquier línea aérea, pues la capacidad para desplazarse respecto al tiempo pues es mucho mayor. De tal manera que en muy pocas horas tú puedes estar en un hemisferio distinto, o dicho de otra forma, pues en un país completamente distinto y muy alejado al que tú has nacido, ¿no? Entonces, no solamente ese ya puede ser un problema, sino que también ese desplazamiento tan rápido al cuerpo no le da tiempo a ajustar, digamos así, sus propios biorritmos y la canalización de sus energías, de tal manera, y eso te lo digo ya por experiencia y tú tienes mucho más porque habrás volado más que yo, ¿no? Que cuando yo he viajado a Asia, pues 4, 5 o 6 días estoy completamente atontado. En el sentido de que pues al mediodía es cuando tengo más sueño, por la noche estoy con los ojos como los búhos, ahora tengo ganas de comer, ahora no tengo ganas de comer, pues ahora esta comida es distinta, ahora esta comida es así, ahora es el desayuno, en fin, que es un follón, ¿no? Entonces, como tú comprenderás, ya por tu naturaleza, por tu gran pulmón, tu gran humanidad y el orgullo que te sale hasta por las solapas de la chaqueta, pues eso es una característica, podemos decir, de tu constitución, que no es buena ni es mala, sino que está ahí. Entonces, ese pulmón tan sumamente fuerte, pues quizás sea una gran ventaja para ti. Pero, por contra, o de una forma relativa, cuando hay un órgano en el cuerpo que está muy fuerte, significa que otro, y de una forma natural, porque tú has nacido así, está más débil. Entonces, en este caso, tu estómago, pues no nació muy fuerte. Precisamente dándole estos cambios tan sumamente rápidos de unos países a otros, de unos cambios de alimentación tan rápidas, por supuesto que ese estómago, tú imagínate cómo va a estar, ¿no? Es algo así como si, yo no sé si tendrás chicos o no los tendrás, pero cualquier niña, ¿no? Pues pequeño, Si lo estamos machacando, viajando de esta manera, aunque sea de una ciudad a otra, menos kilómetros quiero decir, y les vamos acostumbrando a unos desórdenes de alimentación, a ver ese niño, si pudiésemos seguirlo cuando ya se va haciendo mayor, ese niño cómo va a crecer, incluso ese niño qué característica psicológica, digamos así, que aunque no me gusta hablar de la palabra psicología porque no me gusta, sino su característica, digamos así, psicosomática, podemos decir, por suavizarlo un poco más, ¿qué es lo que le pasaría a ese niño? Por supuesto que estaría completamente destrozado, no estaría sano y por supuesto su enfermedad, digamos, de psique, pues se iba a manifestar de una forma evidente, ¿no? Nosotros ya somos mayores y en ese sentido podemos aguantarlo hasta cierto punto. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, tu rodilla ha empezado a manifestarse precisamente por su punto de entrada de ese meridiano de estómago. Y entonces por ahí empezó, aunque tú le eches la culpa, pues a ese partido de fútbol o a ese partido de baloncesto o a esa máquina que tus piernas querían romper haciendo ejercicio, aunque tú le eches la culpa a esta cuestión, pues te darás cuenta que el origen fundamental es esa debilidad en ese meridiano de estómago, precisamente en ese representante en la piel, en un punto muy concreto, con característica muy concreta, que es por donde te está avisando. Otra cosa es que, claro,
pues las personas que te han visto, estos profesionales de la medicina, pues no sepan interpretar y entonces, como tú bien sabes, estén liados, pues haciendo pruebas y radiografías y más complicadas hasta que te saquen, por ejemplo, que evidentemente tienes una pequeña necrosis en unas fibritas donde un tendón se inserta, etcétera, etcétera. Pero a mí eso, y quiero que tú lo entiendas así, a mí eso me da igual. Quiero decir que si una fibrita, o como una hoja, está un poco seca o se quiere secar, no es cuestión de estar echando agua en esa hoja, sino que vamos a la raíz, que es, o a la base de ese árbol, que es donde seguramente es la entrada fundamental de ese elemento tan sumamente necesario. Es algo así como si aquí tenemos una casa y resulta que ese tendido eléctrico que viene justamente por encima, si por aquí absolutamente no pasa ningún tipo de electricidad, esta casa que está aquí, por supuesto que no va a tener luz. Entonces, independientemente de que nos podamos tropezar en la alfombra del pasillo o nos demos con las narices en la puerta, pues la puerta no tiene ninguna culpa y quizá tú tampoco, sino que la cuestión es que no hay luz y tú no puedes ver, porque no tienes esa capacidad, ¿no?